Ok, hemos llegado en Juan 5 al versículo 37. Dice Jesús: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a leer nada más al versículo 40 por ahora, porque no estoy segura qué tan lejos vamos a llegar con el estudio hoy. Okay. El mensaje básico de Juan, de Primera de Juan y de los evangelios de Jesús en los evangelios y de toda la Biblia, es vida eterna, que podemos tener vida eterna basado en creer en Cristo Jesús. Es su mensaje básico que hemos leído al final de Juan muchas veces. Es el propósito de Juan, que creamos en Él y que tengamos vida eterna. El mensaje de las Escrituras no es moralidad, no es obedecer a Dios en tus fuerzas según tus estándares, no es salud, no es prosperidad, no es dinero, no es comodidad, no es la ausencia de problemas, es vida eterna. En general, no les gusta a la gente este mensaje. A nosotros no nos gustaba en un tiempo. Pues igual a los judíos, los líderes en especial, de los tiempos de Jesús no les gustaba. Como consecuencias, ellos empezaron a rechazar el mensaje de Cristo muy temprano en su ministerio. Vemos un ejemplo en Juan 5 que estamos estudiando. Ellos ya estaban viendo cómo lo destruían. Como consecuencia, la gente no quiere creer en Cristo. No querían en aquel entonces, no quieren hoy día, ¿no? Una regla que vemos aquí en este pasaje es que no queremos creer en Cristo. Nosotros en un tiempo no queríamos creer en Cristo. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 7:17, que yo estaba leyendo el otro día, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, si no quieres creer, no vas a poder entender bien el mensaje, ¿no? Y así somos como humanos, no queremos creer. Juan 5 es súper importante porque nos dice en qué tenemos que creer. Y una cosa muy básica es que Jesús se declara Dios. Jesús es igual a Dios Padre. Jesús es Dios en forma humana. Hace 3 semanas empezamos a ver los testigos de Jehová, de Dios, de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús sana al paralítico? No les gusta a los fariseos porque desobedece a algunas de sus reglitas humanas. Jesús, en vez de ir de ahí o pedirles perdón por desobedecer sus reglitas, él empieza un monólogo que sigue en todo Juan 5. Y ahí empieza a decir: yo soy igual a Dios Padre en todos los aspectos. Entonces, más se ofenden, más lo quieren matar, más lo ven como un terrible blasfemo. Y Jesús no les pide perdón, ¿no? Y él da aquí tengo, lo escribí como a la antigüita, a ver si lo pueden ver todos, pero ese es el bosquejo que vamos a seguir hoy, ¿no? Los testigos de Jesús. Entonces Jesús dice: ok, ustedes no me creen porque yo estoy hablando de mí misma, voy a traer unos testigos. Realmente el primer testigo o el abogado
es Dios Padre, como acabamos de leer aquí en Juan 5, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ¿no? ¿Okay? Y después van dos testigos más. Primero Juan el Bautista, después sus propios milagros de Jesús y 3, las escrituras del Antiguo Testamento, todas las profecías que hablaban de la vida y la muerte de Jesús. También está en el chat. Ahí lo escribí para que lo sigan viendo. Ok, Juan el Bautista, como vimos hace unas semanas, Juan el Bautista vino y toda la gente iba a verlo. Decía, toda Judea iba a oír a Juan el Bautista. La gente se bautizaba en el Jordán. No era normal para un judío bautizarse, era admitirse pecador. Eso es lo que hacían los paganos, los gentiles que querían entrar en el judaísmo. Algo de compromiso había, ellos lo escuchaban con mucho interés y la gente, toda la gente, tal vez menos los fariseos, ellos creían que Juan era un profeta verdadero de Dios, no un charlatán, no un señor espiritual, no, un profeta mandado por Dios. De hecho, el profeta profetizado en el Antiguo Testamento, ellos sabían los versículos exactos que decían que iba a venir un precursor al Mesías a preparar el camino del Señor. Todo el mundo creía que era Él. Ellos creían su mensaje. Constantemente en el Nuevo Testamento hay comentarios de que creían que Juan el Bautista era el profeta, el precursor del Mesías. 6 meses después viene Jesús, empieza su ministerio público, está levantando muertos, está sanando ciegos, todo tipo de enfermedades, haciendo milagros incomparables, tangibles, y la gente dice, ¿será el Mesías? No, o sea, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, le señalaba con el dedo, no sé si le señalaba con el dedo, pero decía, Jesús el Nazareno es el Mesías. Entonces, creían que Juan el Bautista era el profeta de Dios y él decía que Jesús durante años, no dice la Biblia exactamente cuánto tiempo duró su ministerio, pero él dice que Jesús es el Mesías, ahí está haciendo sus milagros, y la gente dice, Juan es, o sea, era muy contradictorio porque creían en Juan el Bautista, pero no creían en su ministerio. O sea, otra vez, no queremos ver lo que está delante de nuestros ojos. Después vimos sus milagros de Jesús. O sea, Jesús tuvo un ministerio público de 3 años enteros, dentro de los cuales, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que vemos en los evangelios, que es muy reducido. Hizo lo mismo, predicaba las buenas nuevas, levantaba muertos, daba vista a ciegos, hacía caminar cojos, correr paralíticos, oír sordos, hablar mudos, echaba demonios, sanaba todo tipo de enfermedades, lupus, cáncer, o sea, todo. Y él lo hacía 12 horas al día, 16 horas al día. Dice la Biblia que no tenían tiempo para comer porque las multitudes estaban ahí, lo estaban hasta pisoteando, porque estaban desesperados, porque había un hombre sanador en la tierra, y además que hablaba como nunca nadie ha hablado, como el versículo que leímos la semana pasada. Estaban muy impresionados, siempre decían, hemos visto grandes cosas hoy, estaban muy impresionados de él. No había otra cosa que decir, sino lo que dijo Nicodemo en Juan 3:2, un versículo que conocemos muy bien. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lógicamente no hay otra alternativa que ver a un hombre que está levantando muertos y decir que
pues quién sabe si es el Mesías. Pero otra vez, no vemos lo que no queremos ver. Hoy vamos a ver el tercer testigo que trae Dios Padre como su abogado para mostrar que sus declaraciones de Jesús son ciertas, que son las escrituras diagonal, profecías, las profecías del Antiguo Testamento. Sabemos que estamos hablando del Antiguo Testamento aquí porque todavía no se escribía el Nuevo Testamento, entonces, pero ellos conocían su Antiguo Testamento. Tanto los fariseos como el pueblo que lo oía en las sinagogas. El verdadero plan del Mesías estaba profetizado desde hace muchísimos años. Vamos a ver un pasaje paralelo, Lucas 24, 25 al 27. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 24, final de Lucas 24, 25 al 27. Jesús, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ustedes se acuerdan de este pasaje, dos discípulos muy desanimados después de la muerte de Jesús, se están dando por vencidos, están regresando a su pueblo Emaús, y mientras van caminando se acerca Jesús, no se revela quién es, y empieza a hablar con ellos. Y al contarle, no, es que se murió el Señor que pensábamos que era el Mesías, es cuando les dice esto. Otra vez lo voy a leer. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los judíos habían leído, o sea, el Antiguo Testamento está lleno de profecías. Los judíos los habían leído, tanto los que hablaban de Cristo entrando en su gloria, como las profecías de que iba a sufrir y morir por nuestros pecados. Los judíos habían leído lo del Mesías que sufre, pero no querían verlo. ¿Okay? Hemos hablado de esto muchas veces, pero eran responsables por la información. En Estados Unidos, cuando vas a tomar el examen escrito para tener la licencia, una de las cosas que tienes que aprender es una frase que dice: la ignorancia de la ley no es excusa o no es pretexto. No, o sea, si el policía me para y me dice: señora, usted está excediendo el límite de velocidad por 10 millas por hora, y yo digo: ay, es que yo no sabía. Él me va a decir exactamente esto: la ignorancia de la ley no es excusa, pagas, y me da una fuerte multa. No, así es con Dios. La ignorancia no es excusa. Tenemos que buscar a Dios y somos responsables de la información que está en la Biblia. Por lo mismo es que Jesús les decía: insensatos, tardos de corazón para creer, o sea, necios. Es importante notar que Jesús no les dijo: miren, yo sé que el Antiguo Testamento es difícil de entender, por eso es que les voy a explicar todo ahora. Eso no les dice insensatos y tardos de corazón para creer, porque no habían visto lo del sufrimiento del Mesías, porque no querían verlo. Ya sabemos, hemos escuchado estudios antes donde nos han dicho esto, ¿no? Los judíos les gustaba la idea de un Mesías glorioso que iba a triunfar
Pero no les gustaba la idea de un Mesías que sufría. Y ahora que lo estaban viendo en persona, que les estaba diciendo arrepentidos y creed en el Evangelio, les estaba diciendo que eran unos pecadores, que iban a ir al infierno, que no lo amaban, que no le obedecían a Dios, como ellos pensaban que eran muy espirituales, no les gustaba nada. Por lo mismo es que los judíos de los tiempos de Jesús solo captaban la idea del Mesías triunfante y no captaban la idea del Mesías que muere por nuestros pecados. Querían un Mesías que iba a sacar a los romanos y hacerles la vida bien fácil y que resolviera todos sus problemas políticos y de todos tipos, ¿no? Y pues ahí viene una pequeña aplicación para nosotros. Nosotros, las que están visitando hoy y que todavía no piden a Cristo que perdone todos sus pecados y que entre en su vida para reinar para siempre, dice la Biblia que todavía están con ceguera espiritual total. Y tenemos que acercarnos a Cristo y pedirle que nos quite la ceguera espiritual. Y nosotros, las cristianas, también podemos, Dios ya nos dio la vista espiritual, ya tenemos una nueva vida, pero podemos desarrollar cataratas. Y esas cataratas a veces hacen que leemos la Biblia, pero muy selectivamente. Vemos todas las promesas y que Dios nos va a dar paz y somos perdonados para siempre, nos ama. Es todo eso bonito, pero luego brincamos el hecho de que Dios tiene trabajo para que lo hagamos. Dios quiere que transformemos nuestras vidas, nuestras familias y nuestros mundos, ¿no? Okay. Pero regresando a la ceguera espiritual de los judíos de los tiempos de Jesús. Desde el principio, como dice este pasaje, Lucas, donde estábamos, empezando desde Moisés. ¿Qué es Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A veces, según el contexto, significa todo el Antiguo Testamento. Pero empezando con Génesis, dice, él empieza a explicarles que se necesitaba un sacrificio de sangre, se necesitaba un sustituto para pagar por nuestros pecados. Empezando, por ejemplo, de Caín y Abel. Génesis 4, 3 al 8. Génesis 4, 3 al 8. Ojalá y lo estén buscando en sus Biblias, o en sus Biblias como la mía, una Biblia con hojas, o en su teléfono, porque siempre entra más cuando lo leamos. Okay. 4:3. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios desde el principio pedía sacrificio de sangre. Hebreos 9:22 dice, los voy a leer porque lo voy a leer de la versión que leo en inglés. Y según la ley, Hebreos 9:22, y según la ley,
casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Muy buen versículo que memorizar, aunque sea la mitad. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Abel sacrificó un animal en señal de pago por sus pecados. Caín no quiso, ofreció otro sacrificio y Dios no lo aceptó. Y le dio tanta furia a Abel que mató a su propio hermano. Ok. Como ya sabemos, la Biblia, el Antiguo Testamento, está llena de profecías que identifican al Mesías. Cientos que hablan de su vida, su muerte, que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, que iba a tener un ministerio en Galilea, que iba a haber un precursor, todo, que iba a ser un nazareno de Nazaret. Todo el mundo le decía Jesús de Nazaret, sabían que la Biblia decía esto. Pero como no querían ver, no veían. Y las profecías habían sido hechas muchos años antes. No crean que 2 años antes o 3 años antes. No. Los salmos, las profecías en los salmos, 1000 años antes de Cristo. Los libros de Moisés, 1500 antes de Cristo. Tiempo de Abraham, 2000 años de Cristo. Isaías, 700 años antes de Cristo. Okay. Ahí estaban las profecías en la Biblia si alguien las quería leer. Dios espera que nosotros le buscamos y lo buscamos en la Biblia. En aquel entonces solamente en el Antiguo Testamento, ahora tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Si queremos saber si existe un Dios y si ese Dios se llama Jesús, hay que buscar en la Biblia. Y en la Biblia vamos a encontrar cientos de profecías y algunas de estas vamos a ver hoy. Es imposible que alguien supiera el futuro a menos que fuera Dios. Es una prueba fuerte de que Dios escribió la Biblia. ¿Cómo quisiéramos saber cómo Jesús predicaba el Evangelio, ¿no? Usando el Antiguo Testamento, usando todas esas profecías. La Biblia es un libro muy resumido, como hemos comentado antes, pero porque Dios quiere que estudiemos, nosotros tenemos que echar, como dicen, echar los kilos, pero echando los kilos sí podemos más o menos saber cuáles versículos se refería. Aquí cuando leímos en Lucas 24 que dice que Jesús, empezando desde Moisés, otra vez les leo este versículo, Lucas 24, que dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver unos versículos hoy de lo que probablemente dijo. ¿Okay? Probablemente concentraba en los versículos acerca de su sufrimiento y su muerte, ¿no? Hay muchas más profecías de muchos detalles de la vida de Jesús, pero probablemente concentraba en esto. Pudo haber empezado con Génesis 3:15. Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Después de la caída del hombre, dice Dios en el jardín a Adán y Eva: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando al serpiente, Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, desde horas después del pecado en el jardín del Edén, Dios prometió un Salvador. Jesús sería la simiente de Eva, quien heriría en la cabeza a Satanás y quien sería herido en el calcañar.
desde Génesis 4, enfrente de nosotros, misma página, como ya dijimos, Caín y Abel. Las primeras 2 personas nacidas en el planeta Tierra tenían que ofrecer un sacrificio animal, generalmente un cordero, un sustituto por sus pecados. Era requerido por Dios a sus seguidores en símbolo de que la paga del pecado es muerte. Si ese versículo les suena es porque es Romanos 6:23. Jesús sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Génesis 22, vamos a seguir a Génesis 22, empezando con Moisés. Decía Jesús. Génesis 22, vemos, ustedes saben la historia, que Dios pide a Abraham que ofrezca a Isaac como sacrificio. Isaac en sí era un sustituto voluntario, pero Dios, quien no permite sacrificios humanos, ¿qué hizo? Proveyó a un cordero, un sustituto en vez de la vida de Isaac. Y ahí estamos viendo cordero como sustituto en vez de nosotros. Génesis 22, voy a leer versículos 8, 13 y 14. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos antes de que llegaran al sacrificio. Génesis 8, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y sabemos que nosotros tenemos un cordero, un sustituto, un salvador que ha sido proveído para nosotros. Perdón. Seguramente Jesús citaba a Éxodo 12, donde vemos el cordero de la Pascua sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto, igual como nuestro Salvador fue perfecto. Fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Éxodo 12, 5 al 7. Génesis, Éxodo, siguiente libro de la Biblia. Éxodo 12, versículos 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer, ¿no? Ellos tenían que tomar su ovejita y tenían que matarlo y poner la sangre en la puerta de su casa para que esa sangre les cubriera y no llegara el ángel de la muerte y no hubiera ninguna muerte en esta casa. Jesús sería el Cordero del Dios que quitaría el pecado del mundo. Estoy leyendo en donde no. Y sabemos que Jesús mismo murió en el mismo día, 1500 años después, exactamente en la hora que estaban matando a los corderos pascuales. El Cordero de Dios estaba muriendo en una cruz, para que si no les quedara claro, no podría ser más obvio que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a brincar de Deuteronomio 18:15. Dios promete mandar otro profeta como Moisés, era Cristo. Vamos a ir a Salmo 22.
donde tenemos la descripción de la crucifixión de Jesús en la cruz, igualito como pasó, pero profetizado 1000 años antes de los tiempos de Jesús. Cuando Salmo 22 fue escrito, no existía la crucifixión, pero no importa porque Dios ve el futuro. Okay, vamos a leer Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerdan de estas palabras? ¿Suenan familiares, conocidas? Versículo 8, Salmo 22, 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No? Estas son las mismas burlas que le decían mientras él estaba en la cruz. Versículos 11 al 18, Salmo 22. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos te descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta es una descripción de lo que él vivió, experimentó, sintió en la cruz. ¿Cómo? 1000 años antes, porque la Biblia es un libro que es verídico. En Salmo 69, 21, nada más rápidamente, dicen que le iban a dar vinagre que tomar en la cruz, que es otra profecía chiquita que se cumplió. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Okay. Vamos a ir al libro de Isaías. En el libro de Isaías hay muchísimas más profecías que estas, pero vamos a leer estos. Isaías 50, versículo 6. Isaías 56. De mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿De quién habla? Pues obviamente de Jesús, ¿no? Isaías 52, 13 y 14. Isaías 52, 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿De quién habla? ¿Quién fue súper humillado y luego glorificado como Dios? Pues Cristo Jesús. Obviamente. ¿Okay? Y vamos a leer uno más. Isaías 53, todo el capítulo. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él
el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nada más le cuento que una vez yo estaba en un curso de evangelismo a los judíos. Entonces teníamos nosotros ciertos versículos como una encuesta y íbamos a personas que se veían judíos en los planteles de las universidades y les preguntamos, leíamos estos versículos y decíamos, ¿de qué libro viene este versículo? Y ellos siempre decían, es obviamente del Nuevo Testamento. Y al final les decíamos, estos versículos vienen del Tanaj, vienen de tu Biblia, vienen de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y se quedaban. Y fue el método de este grupo de hablar a los judíos de Cristo. Todos estos versículos parecen del Nuevo Testamento, ¿no? Esto, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿de quién habla? Obviamente de Cristo. Lo que pasa es que los judíos, como miembros de otras religiones, no leen sus escrituras, no saben qué dice esto. Voy a seguir con el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo en la cruz, estaban burlando de Él, pensaban, no, es un malvado, por esto está en la cruz. Y Él estaba llevando nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestro pecado. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue herido por mis rebeliones, Él murió por mí, fue molido por mí, el castigo de mi paz fue sobre Él, por su sufrimiento, su llaga, yo fui curada. Yo estoy entre las personas que nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿no? Que está Cristo, esto es la lista de mis pecados. Jehová cargó en Jesús todos mis pecados y yo ya estoy libre. Ok. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recordamos esto. Él estaba ante Herodes, no le dijo ni una palabra. Pues, estaba llevando a 6 juicios. En estos juicios habló muy pocas palabras. No se defendió, como un cordero que es llevado al matadero. Sí, con Pilato, unas pocas palabras. No se defendió. ¿Por qué? Porque Él había venido a la tierra a morir por nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado. Como dije, cárcel y 6 diferentes juicios ilegales que le hicieron. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Que Él fue sustituto por nuestros pecados y que fue cortado de la tierra. Es obvio que no solamente sufre, sino muere el Mesías. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, los 2 ladrones en la cruz, aunque uno creyó en Él y se fue al cielo. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Cómo se llama el rico? José de Arimateo. Pues también Nicodemo fue. Y fue un rico porque todos los del Sanedrín eran hombres ricos.
¿Okay? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sabemos que Él vivió una vida perfecta, sin pecado, para que Él fuera ese cordero sin mancha por nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos ese linaje, somos hijos de Dios a través de Jesucristo, y Él será glorificado para siempre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Él ha llevado nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok. Yo pensaba que iba a ser súper largo el estudio, pero todavía sigue. Pero ahí paré las profecías. Hay muchas más. No sé si otro día haremos más profecías del Antiguo Testamento. A mí me fascina todo esto, ver que mi cristianismo tiene hechos, tiene bases, ¿no? No es una fe ciega, sino es una fe inteligente. Es fe, pero es fe inteligente. Ok, pues sí. Las Escrituras son otro testigo muy fuerte para Jesucristo, que Él es Dios. Hay muchísimas profecías del siervo que sufre por su pueblo, y obviamente se refieren a Cristo Jesús. Ok. Pero diremos, ok, a mí me encanta esto, me edifica muchísimo, pero mis amigas no leen la Biblia, nunca van a ver estas profecías. Pues la respuesta está en que ellos van a ver nuestras vidas, ¿no? Según el Corintios 3 dice que nosotros somos la Biblia de los de afuera, que no leen la Biblia, leen nuestras vidas. Leen la Biblia de nuestras vidas. Entonces, es cosa de pedirle a Dios que Dios transforme nuestra vida diariamente, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro mundo, empezando con nuestra familia, para que ellos estén dispuestos a oír la palabra de Dios, y después ellos mismos pueden leer esas profecías y ver no solamente las profecías de Jesús, pero el plan de Dios para ellos, de conocerlo personalmente a través de recibir el pago de Cristo por sus pecados y hacerle Señor y Salvador su vida y tener una nueva vida. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotras? Para las que todavía no ponen su fe completamente en Jesucristo, no confiesan que son pecadores, necesitan pedirle a Dios que les sane la ceguera espiritual. Necesitan pedirle vista a Cristo. Para nosotras, que ya hemos pedido a Cristo que nos dé vista espiritual, creo que debemos orar acerca de invitar a nuestras amigas a un estudio de Biblia, ¿no? Invitar amigas, puedes invitar a todas tus amigas, a lo mejor te acepta una persona y le puedes dar los mismos estudios que tú has recibido, ¿no? Los que llamamos los RNs, empezando con las 5 verdades vitales y mi corazón un hogar para Cristo. Que Dios nos dé creatividad para exponer a más personas a la maravilla que es la Biblia, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor algunos dicen que sí y llegan a conocer a Cristo y tener sus vidas transformadas también. 2, ¿qué hacemos con nuestra ceguera parcial, con nuestras cataratas espirituales? Tenemos que ver esto. Es tan fácil
caer en el hábito de leer la Biblia todos los días, 15 minutos, 30 minutos, según, y ser muy selectiva y gozarnos en las partes bonitas, en las promesas, en el amor de Dios, en su perdón, en todo el ánimo que está en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pero no ver la parte que no nos parece, lo que no queremos oír, lo que no queremos ver. Pues sí, tenemos que orar específicamente cuando leemos la Biblia. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Hazme ver aún lo que no quiero ver, porque Dios quiere que veamos a un Dios, el Dios real, y las cosas reales que nos pide, no un Dios que inventamos en nuestras mentes, como lo que hacían los fariseos. Los fariseos les gustaba la parte del Mesías triunfante, que según ellos les iba a quitar a los romanos de encima, pero no entendían la otra parte. Por ejemplo, en nuestra vida es tan fácil no ver lo que no queremos ver, ¿no? Mi hijo es un niño malcriado y me lo dice mi hermana y yo le digo, no, es un amor, no lo veo porque no lo quiero ver. Pues es lo mismo con las cosas de la Biblia. Quiero ver todo lo que dice la Biblia, porque Dios quiere darme una vida maravillosa, de mucha utilidad, que llegue a mi potencial, como dicen hoy día, pero en Cristo. Todo el plan maravilloso que Dios tiene para mí. Yo les he contado en otros días de George Mueller, de Bristol, Inglaterra. Realmente era de Alemania, pero hizo su gran obra de su vida en Bristol, Inglaterra. Él puso 5 orfanatorios. Era un hombre, no era un hombre rico, era un hombre normal, clase media alta, ¿no? Pero cuando él aceptó a Cristo, su papá le rechazó rotundamente. Él vivía completamente por fe. Nunca pidió a ninguna persona, ninguna organización dinero para hacer las grandes cosas que él pensaba que Dios quería que él hiciera. Era pastor de una iglesia y él realmente amaba a los niños, tenía mucha compasión por los niños huérfanos que en aquel entonces andaban en las calles sin tener que comer. En aquel entonces tenía compasión por ellos, pero mayormente él sabía que él tenía un gran Dios que hacía grandes cosas, y él estaba buscando algo para que la gente de Bristol, Inglaterra, y gente cristiana por todo el mundo viera lo grande que era su Dios. Entonces, en vez de pedir dinero, decidió hacer como práctica que nunca pidiera nada de dinero. Entonces vivió toda su vida, y hay libros y libros escritos sobre los milagros que él veía, y todo sin pedir un centavo a nadie, sino que llegaba el día que él necesitaba 80 libras, llegaban 2 donaciones en el correo de 40 y 45 libras. Siempre tenía un poco extra, ¿no? Todos los milagros que él vio. Él puso 5 orfanatorios completamente por fe, y también toda la gente que trabajaba en los orfanatorios, pues él les tenía que pagar y también dar de comer, además de dar de comer a todos los huérfanos. Él mandaba mucho dinero a las misiones. Él pastoreaba su iglesia y fue una antorcha que ardía y alumbraba en su generación.
A ver, tiene una semana que escuché esta historia, a ver si lo puedo recordar, pero tenían un boiler en uno de los orfanatorios que al empezar la época fría empezó a mal funcionar, empezaba a gotear y era muy peligroso. Y él dice, ¿cómo lo voy a hacer? Se va a tomar semanas para que abran, tenían que quitar todos los ladrillos, entrar, ver lo que tenía, arreglarlo. Y mientras buscaban otras maneras de calentar los cuartos donde estaban los huérfanos de ese orfanatorio y no encontraban nada que iba a funcionar. Y ya estaban en la época de mucho frío, mucho más frío, siempre nos quejamos del frío que en México. No, no es cierto, ¿no? Como lo que tienen en Europa. Pero no se desesperó, como siempre fue su costumbre, se arrodilló, oraba, tenía el hábito de orar por lo menos 2 veces al día con su esposa, oraba muchas veces a solas, oraba con las personas que trabajaban con él, eran los únicos que sabían las necesidades de su ministerio. Entonces, ora y Dios proveyó y de alguna forma llegaron, lo vieron, las personas súper dispuestas, los trabajadores mismos dijeron que ellos preferían, primero, el viento venía del sur, del norte, y era un viento muy, muy frío. Estaba haciendo muchísimo frío en el orfanatorio para que apagaran el boiler. Y Dios dijo, Señor, por favor, cambia la dirección del viento. ¿Y qué creen? Amaneció el día que iban a arreglar el boiler y cambió el viento y otra vez era como primavera, no hacía nada de frío. Llegaron los trabajadores, súper buena onda, dispuestos a trabajar, encontraron el problema, encontraron cómo arreglarlo, y ellos mismos le dijeron, a nosotros nos gustaría trabajar, habían trabajado todo el día, trabajar toda la noche hasta terminar. Y él dijo, ok. Entonces ellos terminaron lo que él pensó que iba a ser una semana de trabajo en 30 horas. ¿Y qué creen? En este momento cambió el viento, entró el frío, pero pusieron el boiler y todos los huérfanos estaban a salvos. Las historias de dinero son un poco más impresionantes, o cuando llega la comida, en el momento en que ya no hay comida en el orfanatorio, hay muchas, muchas historias, pero Dios quiere que vivamos una vida de fe, de fuertes emociones, de vivir todo lo que Él tiene para nosotros en Cristo. Y ahora eso es lo que vamos a orar a Dios que haga. Pues Señor, Tú escribiste este pasaje que estudiamos ahorita. Tú ahora quieres que lo apliquemos en nuestra vida. Te pedimos que lo hagas esto. Las que no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ahorita te pedimos, gracias Señor, por mandar a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Gracias porque de tal manera amaste al mundo que mandaste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te pido que Él entre en mi vida como el Señor y Salvador. Yo abro la puerta de mi vida y que entre y que sea mi Rey por toda la eternidad. Transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero realmente no terminé de orar. Señor, también te pido por las personas que ya estamos en Cristo, que no sea selectivo la manera en que leamos la Biblia, sino que veamos todo lo que está en Él para nosotros en la Biblia y que transformes nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro mundo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas, muchas gracias. Ahora